Leonardo Galeto es técnico del CONICET. Estuvimos en la provincia de Córdoba, invitados por AGD y Syngenta. Conversamos con él sobre un tema que se viene. Para mí siempre este tipo de problema del manejo agronómico es un problema complejo donde intervienen distintos actores sociales. Entonces, algunas posibles explicaciones pueden ser por demandas sociales para tener cada vez mayor producción. Por otro lado, también queremos tener cada vez un ambiente más sano, entonces las sociedades también están reclamando que el manejo sea adecuado. Entonces, a partir de esta interacción de distintos actores sociales, es que se puede empezar a pensar en nuevas formas de manejo de los lotes, sin grandes cambios, por lo menos a nivel económico, sino en cómo percibimos ese paisaje, no tanto del punto de vista productivista, sino integrado a un sistema donde podemos tener en cuenta otras cosas como por ejemplo la conservación del suelo, la conservación de los polinizadores, la conservación de las plantas nativas, y todo eso hace que incluso redunde en un aumento de la producción. Los cultivos de cobertura, que se llaman también cultivos de servicio, fundamentalmente creo que la gran ventaja, por lo menos en áreas con climas tan estacionales como Córdoba, en invierno que es seco y ventoso, evitar la erosión, la pérdida de suelo. Eso sería quizás algo fundamental. Lo segundo sería que también permiten la incorporación de nutrientes al suelo mientras están protegiéndolo de la erosión eólica. Entonces ahí tenemos un segundo beneficio de enriquecer el suelo. Cuando el suelo está vivo, o sea, no solo están las raíces de ese cultivo de cobertura, sino una microfauna y bacterias y hongos que están interaccionando y aportando nutrientes. Entonces, el ciclo biológico del lote no solo se restringe al periodo del cultivo principal, sino que se extiende a todo el año. Entonces, esos servicios ecosistémicos para la conservación del suelo y el aumento de su productividad, creo que son fundamentales para entender la importancia de estos cultivos de cobertura. Por ahí, como se comentó en un momento, a veces se piensa que quitan agua al suelo, sobre todo en estas áreas. Entonces, por un lado, hay que analizar eso, o sea, a lo mejor no todas las áreas necesitan los mismos tipos de cobertura, pero en Córdoba se ha visto que, por ejemplo, al perderse masas boscosas en un montón de lugares, las napas freáticas han subido, entonces es al contrario, tenemos como un exceso de agua no encima del suelo, sino debajo del suelo. Y esa posibilidad del cultivo de cobertura, de actuar como una bomba de agua cuando las napas están altas, creo que es un beneficio adicional de mantener y evitar la salinización de las capas altas, que después digamos, son una contraprestación contra muchos de los cultivos que nos interesan. Por un lado, tenemos el impacto físico directo de la lluvia. Entonces, cuando el suelo está desnudo o tiene poca cobertura, la gota impacta directamente sobre las partículas del suelo. Eso hace que la escorrentía sea mucho más rápida y con más volumen. Entonces hay arrastre de ese suelo que hay que siempre recordar que los primeros centímetros del suelo es donde se está dando la descomposición de materia orgánica y es la parte más fértil del suelo. Entonces, tratar de no perder esos primeros centímetros de suelo es fundamental. Entonces el cultivo de cobertura amortigua esa llegada de la lluvia y evita que haya escorrentía. Eso es por un lado. Y por el otro, cuando tenemos una dinámica más lenta de todo el proceso y las napas van cargando lentamente, no hay tanto flujo de sales interno que van a terminar haciendo que la fertilidad del suelo disminuya. Entonces, la parte de cómo se articula el proceso de la pluviometría con la dinámica de las raíces y los cultivos, hay que también empezar a cambiar el foco y verlo como un beneficio muy importante para los lotes.